nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Vamos a ver algunas citas importantes que vale la pena después retomar para profundizar más en este segundo mandamiento. Está la cita de Zacarías, capítulo 5. Versículos del 3 al 8. Él entonces me dijo, está hablando de una de las visiones de Zacarías, esta es la maldición que sale sobre la haz de la tierra, porque conforme a ella, todo ladrón será arrojado de aquí. Conforme a ella, todo perjuro será arrojado de aquí. Yo la he desencadenado, dice Yahvé de los ejércitos, y caerá sobre la casa del ladrón y sobre la casa del que en falso jura por mi nombre, y permanecerá en medio de su casa hasta consumir maderas y piedras. Y la cita del Eclesiástico, capítulo 23, versículos del 9 al 14. No habitúes al juramento a tu boca, ni te acostumbres a pronunciar el nombre del santo. Pues como al criado sometido continuamente al examen, no le faltarán cardenales. Así el que siempre jura y pronuncia el nombre del Señor, no estará limpio de pecado. Hombre que mucho jura, se llenará de iniquidades, y el azote no se apartará de su casa. El que jura en vano no está exento de culpa, y su casa estará llena de penas. No habitúes tu boca a torpes groserías, pues en ella hay palabras pecaminosas. Y en el libro que les había dicho, de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, en el apéndice segundo, que habla de la visitación, de la circuncisión. Dice, este nombre santísimo de Jesús hace temblar al infierno. Los ángeles lo veneran. Suena dulcemente al oído del Padre Celestial. Ante este nombre todos se postran y adoran. Nombre potente, nombre santo, nombre grande. Y quien lo invoca, con fe sentirá las maravillas. Quien lo invoca con fe sentirá las maravillas. El secreto milagroso de la virtud que encierra este nombre santísimo. Hijos míos, se los recomiendo. Pronuncien siempre el nombre santísimo de Jesús. Cuando veas que tu voluntad humana, débil y vacilante, titubea en hacer la divina voluntad, el nombre de Jesús te hará resucitar en el fiat divino. Si te sientes oprimido, llama a Jesús. Si trabajas, llama a Jesús. Si duermes, llama a Jesús.
Y cuando te despiertes, que la primera palabra que digas sea Jesús. Llámalo siempre. Es un nombre que contiene mares de gracia, pero que solo a quien lo llama y lo ama se le dan. Lo que decíamos, ¿no? Es un don que solo se revela en la intimidad y en la confidencia. Muchas veces se pronuncia sin esa fe, sin esa unción. Entonces no produce lo que realmente ese nombre significa. Y vamos a hablar del voto, ¿no? ¿Qué es el voto? El voto es una promesa, pero tiene dos condiciones muy importantes: deliberada, y cuando se habla de deliberado, significa que tiene que haber un pleno conocimiento de aquello a que se compromete con el voto. Entonces, deliberada y libre, otra condición del voto, libre, hecha a Dios, y es una promesa de un bien posible y mayor. Posible. No se puede hacer voto de algo que es imposible. Y algo mayor o mejor al estado en que se está. Una persona no puede hacer voto de casarse. Más bien el voto que se hace es de virginidad, ¿no? Porque la virginidad está por encima en cuestiones de, dijéramos, de bienes mejores, ¿no? El casarse está como dentro del común. Y también, ¿cómo voy a hacer yo voto de casarme? Y si Dios no me tiene para casarme, ¿verdad? O no es posible. El voto de virginidad, sí. Pero entonces, cuando se hace un voto de virginidad, como el caso de los religiosos, tiene que haber un conocimiento completo. Por eso los votos no se hacen tan pronto la persona entra. Tiene que pasar un tiempo mínimo de 4 años, 3, 4 años. Que se estudian los compromisos, las condiciones del voto que le exige, y la persona se ejercita en el voto antes de hacerlo. Voto de obediencia. Entonces, todo ese tiempo de preparación se ejercita en la obediencia como la va a vivir, para ella misma probar si es capaz, y a su vez el instituto ver si la persona es capaz. Igual el voto de virginidad lo ejercita antes de hacerlo. Entonces, durante todo ese tiempo, porque lo importante del voto de virginidad es consagrarse todo su corazón, su parte afectiva a Dios. Lo menos es lo físico. Lo físico es consecuencia, pero la principal virginidad tiene que estar en el corazón. Porque puede ser virgen físicamente, pero puede ser una adúltera en el corazón, en sus afectos. Igual el voto de pobreza. Tiene que ejercitarse en el cumplimiento de esa pobreza a la que se va a someter antes de hacer el voto, cosa que cuando haga el voto ya esté muy claro ante la persona a qué se va a comprometer, bajo juramento. Entonces, esos son condiciones. Y libre. No cualquier prueba de que hay coacción o no hay libertad invalida el voto. Un voto es muy serio. Por eso hay suficiente preparación. Esta es la razón, yo creo que esto nos ayuda a entender más por qué el Padre suspendió en un momento las consagraciones a la divina voluntad. Porque no se estaban haciendo con la suficiente
deliberación de aquello a lo que es entonces, ¿cuánta gente se consagró y no volvió? Hicieron una consagración de vivir en la voluntad de Dios y luego no se ocuparon de eso. Y eso es muy delicado. Entonces, por eso ahora la Iglesia, a través de los estatutos, pide primero, y el Padre puso así desde el comienzo, tiempos de experiencia, que lleven un tiempo, ¿sí?, de caminar en esto, y la persona misma va viendo, fuera de que también el Padre va viendo si realmente la persona tiene ya una comprensión de aquello a lo que se va a consagrar. Porque una consagración es como una promesa. Y luego se prepara con un retiro para poder hacer realmente esa consagración, que no tiene pues toda la fuerza de un voto canónicamente, pero en el corazón sí la puede tener, ¿sí? Porque esa fuerza la da cada uno. En su corazón sabe cada uno con qué firmeza, con qué fuerza hace esa consagración a Dios. Pero entonces todas esas cosas no se pueden hacer a la ligera. Requieren todo un conocimiento, toda una preparación, todo un camino previo para poder hacer las cosas ante Dios como Él las merece. No así superficialmente, ¿no? El numeral 2155 y el anterior también son importantes que los consideremos. Dice, siguiendo a San Pablo, en 2 Corintios 1:23 y Gálatas 1:20, Segunda Corintios 1:23 dice, pongo a Dios por testigo sobre mi alma, de que por consideración con vosotros no he ido todavía a Corinto, no porque pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino porque queremos contribuir a vuestro gozo por vuestra firmeza en la fe. Se pongo a Dios por testigo, ¿sí?, sobre mi alma. Es todo un juramento con fuerza. Y Gálatas 1:20, más o menos una expresión semejante, hace el apóstol. En esto que os escribo, os declaro ante Dios que no miento. Entonces, la Iglesia, siguiendo a San Pablo, tomando su ejemplo, ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa. Lo que ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, ante un tribunal o un profesional cuya profesión lo compromete seriamente con la vida del hombre, con la justicia o con la enseñanza de la verdad. Entonces, esos juramentos son válidos y Dios no se opone a ellos. El juramento es esa invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, ese es un juramento. Solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Verdad, esas condiciones debe tener el juramento: verdad, sensatez, o sea, que sea un juramento que valga la pena, que tenga una materia de peso, y justicia.
que realmente se esté dando honor al nombre de Dios al hacer ese juramento. Esa santidad del nombre de Dios exige, lo dice el numeral 2155, que no se recurra a él por motivos tontos, innecesarios, y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Y esto vale mucho más para estos días, estos tiempos. Cuando cualquier autoridad exige un juramento para algo inmoral o contrario a la ley de Dios, o para el cumplimiento de leyes impías, puede ser rehusado. Y ahí es donde se habla de la objeción de conciencia. Cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o la comunión de la iglesia. Eso está pasando mucho ahorita. Debe ser en muchos países, pero conozco concretamente a España y Canadá, ¿sí? Donde ya hay leyes impías establecidas y obligan a los profesionales que están implicados en el cumplimiento de esas leyes a que las cumplan en el ejercicio de sus funciones. Si se niegan a hacerlo, entonces pues son despedidos. Y creo que es Canadá, hay un país, pero creo que es Canadá, donde para no tener que, porque se ha apelado a esta objeción de conciencia, para no tener que tenerla en cuenta, entonces antes de que el profesional tome posesión de su cargo, le hacen jurar que en el ejercicio de la profesión se somete a cumplir las leyes que el Estado le determina, ¿sí? Cualquiera que sea, o sea, que no puede resistirse al cumplimiento de la ley. Un fiel cristiano no puede hacer esos juramentos, debe rehusarlos. No está obligado a hacerlos. Entonces, esto tenerlo en cuenta, porque ahí es donde, como quien dice, tienes tú que probar a ver si realmente o escoges a Dios o pospones a Dios. Por una profesión, por un trabajo, por mantener un puesto, un cargo. Y ya esos tiempos están llegando para muchos países. Póngale, por ejemplo, en esos los senados, las cortes de justicia en los diferentes países que tienen que debatir leyes, ¿sí? Las asambleas de diputados y todo eso. Ahí los cristianos, me imagino que quieran ser fieles, tienen que batallar muy fuerte y exponerse muy fuerte para impedir el que se aprueben esas leyes impías. Y el Papa, Su Santidad Juan Pablo II, escribía en una ocasión, en tiempo de votaciones, decía: todo político católico está obligado a oponerse públicamente a todos esos proyectos de ley contrarios a la verdad y a la moral cristiana. Y si, pese a su oposición, la ley es aprobada, está obligado a realizar acciones públicas que lleven a la ciudadanía al no cumplimiento de esa ley. Imagínense. O sea, es toda una batalla.
Por eso quien se lanza a esos cargos públicos, un católico que tiene que tener conocimiento de eso. Y si no, no puede llamarse católico. Habrá sido bautizado, pero en el ejercicio de su fe no está, sino realmente no hace las cosas como son. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación. Todo político tiene la obligación de presentar claridad de cuál es su posición. Si no presenta claridad sobre qué es su posición, entonces el pueblo ¿cómo sabe? ¿Sí? ¿Para dónde camina? ¿O a quién elige? Entonces, esto es, sobre todo ustedes ahorita que están tan próximos a elecciones, ¿no? Bueno, en todos los países está esta cuestión ahorita bien fuerte, pero nosotros tenerlo presente. Ahora el nombre cristiano, que ya es la última parte de este segundo mandamiento y que es muy bonito, estos 4 numerales, ¿no? En el bautismo se nos da un nombre y muchas veces no le ponemos cuidado, o sea, lo consideramos algo muy secundario. Hay lugares como los egipcios, por ejemplo, para ellos el nombre encierra todo un programa de vida y vale tanto que ellos no lo escogen. Ellos tienen una ceremonia previa al bautismo, la hace el sacerdote para escoger el nombre del niño. Entonces la familia se reúne y entran en oración, pidiéndole a Dios que Él, que es el que determina el proyecto de vida de esa criatura, escoja para ella el nombre que Él le tiene asignado desde toda la eternidad. Después de esas oraciones y todo, los familiares presentes o los padres póngales los nombres que han pensado que se le pone, 6, 7 nombres, los escriben en una papeleta. Nuevamente el sacerdote ora a Dios, pidiendo que sea Él el que escoja. Y pues en la ceremonia que me tocó presenciar, cogieron a la hija menor del matrimonio. La niña tendría unos 3, 4 años. Y la niña va sacando los papelitos. Y el último que quede es el que Dios quiere. Y en esa ceremonia la mamá, el papá quería que le pusieran Malak, que significa ángel. Pero como el sacerdote carmelita que había llegado y había empezado a trabajar con ellos, era muy querido, entonces había muchos niños que se llamaban Malak. Y la mamá no quería que su hijo se llamara Malak porque había muchos que se llamaban Malak. Quedó el nombre de Malak. Ese fue el último que quedó. Entonces la mamá manifestó disgusto y bueno, entonces el sacerdote muy comprensivo dijo, bueno, volvámoslo a hacer. Y volvieron a hacer nuevamente papeletas con los nombres y volvió a quedar Malak. Entonces ya ella lo tomó como un signo de Dios. Y para ellos el nombre significa mucho, cierra todo ese plan de Dios sobre ellos. Y es que realmente es así. Hoy el catecismo nos lo enseña. El bautismo es conferido en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el nombre del Señor, ese nombre de la Trinidad, que es el mismo nombre de Dios, santifica al hombre. Y el cristiano recibe su nombre en la Iglesia. Por eso es tan importante saber qué nombre se le coloca. Antes le colocaban el nombre del santo del día en que nacía, como quien dice, Dios lo puso bajo la protección de este santo, ¿no? Tenía más un sentido más sobrenatural en las cosas. Puede ser el nombre de un santo, de un discípulo que vivió
una vida santa, una vida ejemplar. Cuando se le da el nombre de un santo, ya a esa persona se le está colocando bajo la protección de ese santo. Al mismo tiempo, se le está poniendo al niño como un modelo a seguir, ¿no? Se le está entregando un plan de vida. El nombre del bautismo puede expresar también un misterio cristiano. Algunas personas se llaman Trinidad, ¿sí? Otros se llaman Encarnación. Son misterios cristianos. O una virtud. Entonces miren la enseñanza que da el catecismo, la norma: procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Por eso muchos párrocos conscientes de eso dicen: no, si lo quiere bautizar, bautícelo con otro nombre, pero yo con ese nombre no lo bautizo. Si ese nombre no tiene un sentir cristiano, porque tiene que tener un sentir cristiano, porque el nombre significa mucho. El nombre de todo hombre es sagrado. Lo dice el catecismo. Dios llama a cada uno por su nombre. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 43. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Vale la pena que hagamos una meditación sobre nuestro nombre, ¿verdad? ¿Sí? Porque nada en la vida es casualidad. Si Dios permitió que nos pusieran ese nombre, algo se propone. El nombre es la imagen de la persona, exige respeto en ser al de la dignidad del que lo lleva. Y el numeral 2159 es bellísimo, dice: el nombre recibido es un nombre de eternidad. O sea, no es solo para esta tierra. Trasciende nuestra vida. Y ya entendemos por qué en el Antiguo Testamento Dios, para irnos enseñando esto, cambió algunos nombres, ¿no? Abraham le puso Abraham, porque va a ser padre de muchos, ¿sí? De una multitud. A Jacob le puso Israel. ¿Sí? Porque él sabe, como quien dice, el nombre lleva la misión, lleva encarnada la misión que Dios tiene para cada uno. Por eso es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único, porque es irrepetible, de cada persona marcada con el nombre de Dios, brillará a plena luz. Lo dice el Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 2, versículo 17, que al vencedor le dará una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Y ahí nos acordamos de Tierna Amada, ¿no? Los que lo han leído, fue el nombre que Dios le puso en la eternidad. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Hay unos subcapítulos que nos hablan de este valor del nombre. Vamos a leerlos. Está el volumen 13.
en el capítulo 22 de octubre 9 de 1921. Luisa está meditando en la última cena. Y entonces Jesús le dice: mientras cenaba con mis discípulos, no era solamente a ellos a quienes yo tenía a mi alrededor, sino a toda la familia humana. Por eso es que se nos invita siempre en las comidas llevarnos, ¿no?, unirnos a ese momento en que Jesús estaba cenando con sus discípulos. Una por una las tenía cerca de mí, las conocía todas y las llamé por su nombre, a cada uno de nosotros. A ti también te llamé y te di el puesto de honor entre Juan y yo. Ese es uno de los capítulos. Está el otro en el volumen 36, el capítulo 6, de mayo 6 de 1938. Si caminaba, si obraba, si rezaba, si sufría, ellos lo hacían junto conmigo. Y puedo decir que aún sobre la cruz estaban conmigo para morir y para resucitar a la nueva vida que yo vine a traer a las generaciones humanas. Por eso el reino de nuestra voluntad está ya establecido. Sabemos su número, sabemos quiénes son, sabemos su nombre. Ya nuestra voluntad nos lo hace sentir palpitantes, ardientes de amor. Oh, cómo los amamos, y suspiramos que llegue el tiempo de hacerlos salir a la luz del día en nuestra misma voluntad sobre la tierra. Está hablando de estos tiempos. Y el numeral 1668 del Catecismo (1668). Hablando de los sacramentales, bueno, porque es que en el numeral 2157 se nos habla de que nuestras jornadas, o sea, todo la jornada, las oraciones, nuestras acciones, ya se ha perdido mucho, que es algo que se debe recobrar, pero siempre el cristiano todo lo iniciaba con la señal de la cruz, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las clases, antes de empezar las clases, había por lo menos la señal de la cruz. Finalizada la clase, la señal de la cruz. Al salir de la casa, todo lo hacíamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de las comidas, después de las comidas, al acostarnos, al levantarnos, siempre se iniciaba todo en ese nombre de Dios. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios. Al hacer eso, se cumplen dos fines. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a iniciar, lo consagramos a la gloria de Dios. Por eso decimos en el nombre, o sea, lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea para su gloria. Haciéndolo en su nombre es para su gloria. Y la otra razón es invocando las gracias de Él para nosotros actuar o realizar eso conforme su espíritu, conforme sus deseos, conforme su voluntad, ¿sí? Que sea realmente un acto agradable a Él. Entonces este numeral 1668 nos habla de esa señal de la cruz como sacramental.
¿Qué es un sacramental? Sabemos que son los signos, ¿no? Signos sagrados que expresan efectos espirituales obtenidos a través de la Iglesia. Los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia, que se proponen a traer gracias sobre el cristiano. Todo un sacramental siempre encierra gracias actuales. La mera señal de la cruz, ¿sí? Para vencer una tentación, para apartar una mala inclinación, para pedir una protección. Según los obispos, pueden responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propia del pueblo. Comprenden siempre una oración acompañada de un signo determinado. Y siempre hacen referencia al bautismo. Entre esos sacramentales está la señal de la cruz. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Todo sacramental. Entonces, la señal de la cruz es un sacramental y está muy ligada a la santidad del nombre de Dios. Entonces, hacerla con todo el significado que ella encierra y con todo el respeto. Entonces, vamos a leer por último el volumen 34 en el capítulo 41. Perdón, 34. De junio 28 de 1937. Capítulo 41. Cuarenta y uno. Junio 28 de 1937. Entonces dice que cuando el alma se pone a vivir en su voluntad, en cuanto el alma se decide repetidamente y firmemente de no vivir más de su voluntad, sino de la nuestra, su nombre es escrito en el cielo con caracteres de luz imborrables y viene matriculada en la milicia celestial como heredera e hija del reino de la divina voluntad. ¿Se pueden imaginar lo que es una consagración? Cuando se decide, que él ve que el alma se decide de una manera seria, decidida a no echar pie atrás, a vivir en este reino de su voluntad. Como él dice, a darle la primacía en todo a su voluntad. Su nombre es escrito en el cielo con caracteres de luz. Entonces, ¿cuánto vale para Dios nuestro nombre? ¿Cuánto vale para Dios nuestro nombre? Entonces vale la pena que nosotros nos
Primero, profundicemos en el significado del nombre que tenemos. Hagamos honor a ese nombre en nuestra vida. Y respondemos con esto a lo que el catecismo nos enseña. El nombre recibido es un nombre de eternidad. O sea, no es solo aquí para la tierra ni para distinguirnos los unos de los otros. Tiene un sentido mucho mayor. Entonces, vamos a hacer un momento de preguntas y respuestas. Puede ser sobre lo visto hoy, o si de pronto en los anteriores catecismos ha habido inquietudes que quedaron pendientes, pues vale la pena. Igual se graban por si. Yo tenía una pregunta de si alabanza podría ser sinónimo de práctica de adoración. La alabanza de suyo lleva implícita la adoración. Es que lo que es alabanza, adoración, acción de gracias, todo eso va brotando, ¿sí?, de un mismo acto. Porque cuando alabas, cuando comprendes su grandeza, y comprendiendo su grandeza y nuestra pequeñez, no podemos hacer menos que adorarlo, que rendirnos ante Él. Sí. Todo eso forma una unidad. En cuanto a lo que se habló del nombre de Dios y de santificar el templo, al momento de orar, las posturas del orar, cuando uno hace el propósito de orar sin cesar, por ejemplo, pues uno puede estar acostado, puede estar uno... Claro, las posturas en el orar, es que también hay diferentes momentos de oración. La oración personal e íntima es una. Y en ese orar sin cesar, lo puedes hacer tú en cualquier parte y no exige una postura específica. Tú puedes entrar, Sor Isabel de la Trinidad vivía en una adoración perpetua a la Trinidad presente en su alma. Y no por eso no dejaba de hacer oficios, los actos naturales, el comer, el dormir, todo lo que corresponde a nuestra naturaleza. Pero hay momentos de oración, sobre todo la oración pública, ¿sí?, exige ciertas posturas. Ejemplo, por el testimonio de fe al que estamos obligados a dar públicamente. Uno va por la calle y puede estar en adoración, nadie se da cuenta. Nos estamos uniendo a todos los sagrarios, o pasamos por delante de una iglesia, vas en el carro, pasas por delante de una iglesia y tu corazón entra en un acto de adoración y vas conduciendo y nadie se da cuenta. Pero si viene un sacerdote con el Santísimo y tú te das cuenta y él pasa por donde estás tú, debemos postrarnos. Por lo menos hacer la genuflexión, porque es Jesús vivo y real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad que va ahí. Eso hoy se ha perdido. Y el hecho de que ya no se acostumbre no indica que Dios no lo merece. ¿Sí? Que es muy distinto. Porque si ya el sacerdote va con el Santísimo y yo estoy parado, o él va a pasar por donde yo estoy, yo debo hacer un acto de adoración público. Me lo exige la situación. ¿Ya? Son dos situaciones muy distintas. Tú puedes ir conduciendo y estás adorando. Eso no te exige que te arrodilles ni que te postres ni nada. Pero ya si va el Santísimo, yo sí tengo obligación de hacer un acto de adoración pública. Reconozco su presencia y lo adoro. Si estamos en el templo,
Yo puedo llegar a mi casa y sentarme en la sala y empezar a orar, sentado o acostado. Eso no exige de mí ninguna posición específica, porque no es una oración pública. Pero si yo llego al templo, yo tengo obligación de testimoniar públicamente mi fe, con un saludo público a Dios, que es la genuflexión, como se saluda a Dios. La consagración exige un acto de adoración público, que es de rodillas. No es como yo quiera, no, pero es que yo me puedo quedar sentado y estoy adorando a Dios. No, es que no es como tú quieras, porque ahí es un culto público, y todo culto público exige unas posturas que expresen públicamente, ¿sí?, el sentimiento que yo estoy mostrando a Dios. Entonces, esa es la diferencia. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso de quedarme yo parado, si estoy operada de rodillas, ok, pero quedarme de pie, solo porque yo también a Dios lo puedo adorar de pie, no. El himno nacional sí, hay que ponerse de pie y con las normas que exigen. Y ahora Dios. El himno nacional tú no lo puedes escuchar como quieras, no. Si lo estás escuchando públicamente, es con la posición, ¿sí o no?, que hay que hacerlo. Ahora, cuanto más a Dios, una cosa es lo privado y otra cosa es lo público. Entonces, eso en relación a las posturas. José Ricardo, tú tenías una pregunta. Sí, hermano. Es sobre el acto de la bendición. Una bendición. Cuando usted lo estaba explicando, yo me quedé pensando, las bendiciones solo pueden venir de Dios. Pero nosotros utilizamos la palabra bendiciones como tal vez más sin darle la importancia, porque a veces estamos escribiendo y bendiciones, ponemos nada más, pero no nos damos cuenta de lo que significa esa palabrita, o qué significaría, o cómo deberíamos de decirla. Pues son bendiciones, las del sacerdote las recibimos de parte de Dios a través del sacerdote, y las nuestras, cuando decimos así o cuando bendecimos a los hijos, ¿cómo las debemos interpretar? Siempre la fuente de toda bendición es Dios. ¿Sí? Siempre. Cuando un padre bendice a su hijo, invoca el nombre de Dios. Y lo que hace es hacerse canal de la bendición de Dios para ese hijo. Porque el que bendice es Dios. Dice el numeral 1669, dice, los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Un laico no puede bendecir un objeto para convertirlo en un sacramental. Eso es exclusivo del sacerdote, ¿no?, del sacerdocio ministerial. Dice, la presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Pero desear bendiciones, ¿sí?, cuando una persona te dice saludos y bendiciones, el cómo lo está haciendo, ya ella sabrá, ¿verdad? Si lo hace por rutina, si lo hace por un cumplido social, o si realmente al hacerlo está en su corazón, ¿sí?, haciéndose canal de bendiciones para esa persona. O sea, realmente está deseando que cuando llegue a esa persona ese mensaje, llegue cargado de bendiciones para ella, ¿verdad? Eso vale la pena tu observación, porque
igual nosotros ya tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que hacemos, que vaya cargado de sentido, no de rutina, ni de cumplidos sociales. Como cuando regalamos una tarjeta con un escrito muy bonito, pero en el fondo no queremos, sencillamente lo que queremos es salir de un compromiso. Otra cosa es cuando en tu corazón la escoges porque realmente eso es lo que tú quieres para esa persona. Entonces ya esas son actitudes internas que nos toca ir purificando para que se vuelvan conforme a la verdad. Que haya una coherencia entre lo que yo expreso y lo que realmente mi corazón quiere. Eso es. Pero sí, todo cristiano está llamado a bendecir. Juan Francisco. Dios mío, que no hace la señal de la cruz sobre un ángel, sobre un hijo, algo es una fuente de... Claro. Es que, ¿qué pasa con la bendición? Eso también lo explica Jesús en los volúmenes. Dice, cuando Él bendice, sencillamente está proyectando, ¿sí?, toda su imagen y semejanza sobre ese que bendice. Y al proyectar su imagen y semejanza, bendice mis pensamientos, para que sean los tuyos, no los míos. Bendice mis ojos, bendice mi boca, bendice mi labio, bendice mis palabras. Entonces se le está dando toda la libertad para que Él se vaya estableciendo en nosotros. Entonces, una bendición es como un establecimiento de Dios en nosotros. Un poner nuestro ser para que Él sea todo en nosotros. Eso es una bendición. Claro, Mari. Me viene con esto una pregunta. Al ser bautizados, también recibimos la gracia como sacerdotes, profetas. Esto, ya teniendo el conocimiento de lo que es una bendición, o incluso como usted acaba de asignarnos al hacer la señal de la cruz, esto es también según como el alma lo vive, ¿verdad? Es una actitud interior. Pero, ¿cómo queda esto? En ese grado de adoración con que se hace, en actitud interior hacia el otro, y Dios concurre en ese acto. Claro. Así tengo entendido. Claro. Es que precisamente este segundo mandamiento es tan profundo y nos ha de ayudar a que nosotros en nuestra vida vayamos buscando esa coherencia integral, como no sé cómo expresarme ahorita, entre mis actos exteriores y mi actitud interior. Ir evitando lo que es rutinario, lo que es superficial, lo que se hace solo por compromiso, ¿sí?, o porque es costumbre, o para que vaya viendo esta coherencia, porque en la medida en que haya una actitud, ¿cuál es el efecto de una bendición? Que sea un acto de fe. Porque si es un acto rutinario, bueno, Dios en su infinita misericordia hace tantas cosas y se vale aún de nuestras, ¿sí?, cosas mal hechas para hacer el bien, porque Dios es así, Dios es infinitamente bueno, pero nosotros sí está que haya esa coherencia en que cuando yo dé una bendición, sabiendo ya su significado, sepa lo que estoy haciendo y lo haga con todo el sentido que eso tiene. Pero Dios es Dios. Póngale en esos campesinos de antes que no tenían una instrucción religiosa, pero tenían una fe muy pura, y ellos no salían de casa si no pedían la bendición de sus papás. Y seguramente los papás, con esa fe que tenían, Dios te bendiga, hijo, pero Dios actuaba a través de esa bendición, porque veía
un corazón sencillo y puro, tal vez no con toda la profundidad que tenemos nosotros ahora con este catecismo, porque tal vez a ellos ni se lo enseñaron, pero había una fe. Entonces, cuando Dios suple, ¿sí?, suple lo que el hombre no ha recibido, pero Él mira el corazón. Por eso es que nosotros lo que tenemos que más que cuidar es nuestro corazón, porque del corazón es de donde va a salir todo eso. Clara y Marta. Con todo lo que hablan, se me viene un capítulo a la cabeza, que era este capítulo cuando Jesús iba... Esto va a quedar grabado, por favor, vente acá. Cuando Jesús iba a la vida pública. Es que es para los que van a ver el cassette. Pues que se me viene que si todo tiene la esencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y toda la creación y todo lo que somos y todo cuanto existe está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todo en sí es una bendición. No se podría sacar nada de esa bendición, o sea, todo, el aire, el respiro, la palabra, la creación, actos externos, actos internos, la vida interna de Dios, la vida externa de Dios, todo es una bendición. Pero se me venían capítulos donde Jesús iba a hacer su vida pública, iba a empezar a hacer la vida pública. Y sabemos que el primer fruto de la vida pública de Jesús fue María, la Virgen. Y se me venía ese capítulo porque dice que ella fue a bendecir, Jesús le pide la bendición a su madre, como la hermana está explicando, que aún entre nosotros, papi, bendígame. Entonces que él le decía a la Virgen que lo bendiciera, pero él, como era Dios, él sabía y estaba ansioso de que ella le pidiera la bendición, porque éramos todos nosotros los que le estábamos pidiendo la bendición. Y como la Virgen era canal de gracias, y es canal de gracias, la primera por encima de todas las criaturas, que Jesús llega y le dice o sea, Jesús es consciente, real en su humanidad como hombre, que cuando Jesús le estaba echando la bendición a la Virgen, era a nosotros también que nos está echando la bendición, y mutuamente pues es un juego, que cuando él le pide la bendición a su madre, ella también le da la bendición, pero es Jesús el que nos da esa potestad de echar la bendición, o sea, de dar la bendición. De dar la bendición. Sí, a través del bautismo, por eso lo dice aquí, todo bautizado llamado a hacer una bendición y a bendecir. Marta. Es un aporte pequeñito, yo leyendo en algún texto sobre la Eucaristía, la bendición final que da el sacerdote al despedir a los fieles, el fiel debe ser consciente de esa bendición, inclinar esa leve inclinación que él hace ante el sacerdote. El Padre Celestial corona esa alma, es para coronar esa alma con nuevas gracias, como para renovarla. Entonces, es la criatura ser consciente en ese momento de doblegar la cabeza o de bajar la cabeza para que Dios la corone. Sí. Me pareció muy linda esa parte. De la bendición final del sacerdote, que lleva gracias especiales para coronar al alma, y con esas disposiciones debemos recibirlas para que quede grabado. Entonces, eso. Siempre sobre lo mismo, yo me preguntaba el significado real de la palabra bendición. Y aquí en el texto que usted mencionó de los volúmenes, Jesús le dice a Luisa lo que significaba la bendición: confirmación de nuestra obra creadora, porque la obra que nosotros hacemos una vez está tan llena de sabiduría, de sutilidad y belleza, que amamos el repetirla siempre. Ese sentido de la palabra bendición a mí me dio hoy una luz enorme, porque es
es el mismo Jesús, el mismo Dios el que está confirmando el acto creador permanentemente. Y el acto creador es esa perfecta imagen y semejanza de Él en nosotros. O sea, cada bendición conduce a eso, a irnos transformando más y más en esa perfecta imagen y semejanza de Él, que fue para lo cual fuimos creados. Bueno, entonces, ¿hay alguna? Sí. ¿Intervención o pregunta? Pregunta sobre el perjuro o el falso juramento. Se habla aquí en el catecismo de una autoridad civil ilegítima. ¿Cómo somos nosotros capacitados para definir eso? Cuando una autoridad civil es ilegítima, cuando es autora de leyes impías o contrarias a la moral o a la verdad de Dios. Son autoridades civiles ilegítimas. Y no se debe obedecer. Es decir, no es por elección de la autoridad, sino por un acto de autoridad que lo hace ilegítimo. Claro. Sí. Porque no está ejerciendo su autoridad conforme Dios se lo pide. Porque un juez puede realizar un acto injusto, pero no ilegítimo, ¿no? Como el que hicieron con Jesús, como el que hicieron con los mártires, ¿ya? Él está en su autoridad, o sea, tiene una ley que adore dioses falsos, y el que no adore dioses falsos, él lo mata. Entonces el mártir se somete a la muerte, porque le da dos opciones: o adoras o mueres. Muero. Y él está ejerciendo su poder. Pero cuando te obliga, por ejemplo, le obliga a adorar, no adoran, no está obligado a obedecerle. Está ejerciendo su autoridad en forma ilegítima. Entonces no estás obligado a obedecerle. ¿Tiene que practicar un aborto? No. Todos los médicos como estas que salieron ahorita, que estaban obligados a distribuir, todos los alcaldes de un país estaban obligados a distribuir la píldora al día siguiente. Si no, había encarcelamiento. Y una alcaldesa, creo que fue en Chile, se sometió al encarcelamiento. Entonces, ahí la autoridad civil se hace ilegítima y no se está obligado a obedecerle. Lo que dice el numeral que es: cuando el juramento, aquí se habla de juramento, es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. Otra autoridad civil ilegítima es cuando no es elegido, sino que él se constituye. Caso de dictadores, por ejemplo. Que de eso se ha dado mucho, que el uno ganó, que el otro subió, que no fue bueno. Yo digo que ya eso el criterio moral. Es un criterio moral, no es un criterio legal. Legal cuando es ilegítima legalmente. Pero cuando es cuestiones morales, es un criterio moral. No se está obligado a obedecer. Y eso ahora se está dando mucho, pero muchísimo, con la aprobación del aborto, del matrimonio de homosexuales, de la adopción de niños por homosexuales. El Papa lo dice en su carta, hablando de esto, no sé si alguno recuerda que dice que la autoridad civil está constituida para el bien común, para la defensa del bien común y el orden, ¿no? El orden social y moral. Cuando
ella no se pone al servicio de eso, se vuelve ilegítima. Porque no está cumpliendo con lo que le toca, ¿no? Algo dice, pero en su carta él hace relación a eso. En la encíclica Dios es amor. Habla de eso. Bueno, entonces démosle gracias a Dios y pidamos para que esta verdad se haga vida en nosotros y podamos realmente vivir en su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.